En el video de hoy, presentaré un resumen sobre el libro de Estructura y Arquitectura de Computadores, de Guillermo Pérez y Necanias con Estefanía, más en concreto del capítulo 1, Unidad Central de Procesos, el cual nos explica temas como la arquitectura de Harvard, la arquitectura de von Neumann, etc. Comenzamos viendo que el libro nos muestra una pequeña frase dicha por el magnate de los negocios Steve Jobs, indicando que para él un ordenador es la herramienta más sorprendente alguna vez pensada, equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Luego sigue con un resumen, el cual nos indica que la unidad central de proceso, o PU por sus siglas en inglés, es el núcleo de un ordenador, dividiéndose en dos partes con características distintas: la ruta de datos, la encargada de las operaciones aritméticas y lógicas, y la unidad de control, encargada de descifrar las instrucciones del programa y generar señales para dirigir el funcionamiento de la ruta de datos. Después de la introducción, el libro empieza a explicarnos más a fondo cómo funciona la PU, comenzando por la ruta de datos. Este incluye dos partes fundamentales: la unidad aritmético-lógica, también llamada ALU, que se encarga de hacer las operaciones matemáticas y lógicas, y el bloque de registros, que son como pequeñas memorias internas de la PU. La ALU funciona gracias a componentes que realizan operaciones según las señales de control que recibe. Por otro lado, está la unidad de control, que es la que se encarga de interpretar las instrucciones que vienen desde la memoria y traducirlas para que la ruta de datos sepa qué hacer. Esta unidad conoce el tipo de instrucciones que entiende el procesador y, con esa información, genera algo llamado palabra de control, que básicamente contiene todas las señales necesarias para que tanto la ruta de datos como la misma unidad de control trabajen de forma coordinada. Para que todo esto se entienda mejor, el capítulo propone diseñar nuestra propia ruta de datos y analizar diferentes tipos de unidades de control. Y al final, también se introduce el concepto de pipelíneo canalización, una técnica que permite ejecutar instrucciones más rápido, aunque también trae algunas complicaciones que se explican en detalle. Antes de meterse de lleno en la unidad central de proceso, el capítulo arranca con una introducción histórica sobre cómo llegaron a ser los computadores tal como los conocemos hoy. Nos explican que el desarrollo de estas máquinas fue posible gracias al aporte de muchas personas de distintos campos, y que, durante la Segunda Guerra Mundial, necesidades como calcular trayectorias de misiles o descifrar mensajes impulsaron la creación de equipos como el ENIAC, el Enigma o el Colossus. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX que se considera que nace la primera generación de computadores. Estos usaban válvulas de vacío, eran gigantes, fallaban bastante seguido y consumían mucha energía. Después, con la llegada de los transistores en los años 60, se da paso a la segunda generación, mejorando la eficiencia y reduciendo el tamaño. Poco después, en la segunda mitad de esa misma década, aparecen los circuitos integrados, marcando la tercera generación. Aunque ya existía la idea de los circuitos integrados, fue con la famosa serie 360 de IBM que se popularizaron. En los años 70, aparece el microprocesador, que representa la cuarta generación, destacándose por la miniaturización de componentes. A partir de ahí, se vuelve difícil establecer nuevas generaciones con claridad, ya que los cambios ya no son tan marcados como antes. Y con esa base histórica, el capítulo nos invita a analizar en detalle las diferentes partes que conforman un computador. A continuación, el capítulo nos introduce en el tema de las arquitecturas, empezando por la arquitectura Harvard, llamada así por la universidad donde se diseñó la computadora Marquis, allá por 1944. Esta máquina, pensada para fines generales, funcionaba con relés y memorias de ferrita, y fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Lo más importante de esta arquitectura es que separaba completamente la memoria de instrucciones de la memoria de datos, usando buses diferentes para cada una. Esto le permite al sistema acceder al mismo tiempo tanto a instrucciones como a datos, algo que mejora mucho la velocidad de procesamiento. En la figura 1 que se muestra en el libro, podemos ver claramente esta estructura. A la izquierda está el bloque de memoria de instrucciones, conectado a la PU mediante tres buses: el IO Instruction Bus, el AIR Address Instruction Bus, y el SIP Control Instruction Bus. A la derecha, tenemos la memoria de datos y las entradas barras salidas, que también se conectan a la PU por sus propios buses: el DB, Data Bus, el ADR, Address Data Bus, y el CDB, Control Data Bus. En la siguiente imagen se muestra la figura. Este diseño, al tener caminos separados, evita cuellos de botella y permite que el procesador funcione de forma más eficiente, sobre todo en sistemas embebidos o de tiempo real. Luego, el capítulo nos presenta otra de las arquitecturas más conocidas:
La arquitectura von Neumann, propuesta en 1945 por el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann. A diferencia del caso anterior, esta arquitectura no se nombró por la universidad donde se desarrolló, Princeton, sino directamente por su creador. Aquí el diseño en esa época, los computadores necesitaban que tanto los programas como los datos se cargaran de forma manual. Incluso, para ejecutar un nuevo programa había que recablear físicamente el equipo, algo muy lento y poco práctico. Para resolver esto, surge la idea de diseñar máquinas con programas almacenados, y es ahí donde la propuesta de von Neumann marca un antes y un después. La característica más importante de esta arquitectura es que usa una sola memoria y un solo bus para manejar tanto instrucciones como datos. Eso simplifica mucho el diseño, aunque también puede provocar cuellos de botella si el procesador quiere acceder a una instrucción y a un dato al mismo tiempo. En la figura 2, no incluida aquí, pero mencionada en el texto, se ve cómo están organizados los bloques en este tipo de computador. A la derecha aparece la memoria unificada, que guarda tanto los datos como las instrucciones, junto con las entradas y salidas. Todo esto se conecta con la CPU a través de 3 buses. El DB, Data Bus, que mueve datos e instrucciones, el ADR, Address Data Bus, y el CDB, Control Data Bus. Después de ver cada arquitectura por separado, el capítulo nos propone una comparación directa. Harvard US. Von Neumann. Como vimos antes, la arquitectura von Neumann utiliza una única memoria y un único bus para manejar tanto las instrucciones como los datos. Esto tiene una gran desventaja. No se puede leer una instrucción mientras se está ejecutando otra, lo que genera un cuello de botella y ralentiza el rendimiento. Además, en esta arquitectura, todas las instrucciones, incluso las que solo mueven datos, deben pasar por la unidad aritmético-lógica, lo cual complica aún más la eficiencia. Por el contrario, la arquitectura Harvard resuelve justamente estos problemas al tener memorias y buses separados para instrucciones y datos. Esto permite acceder a ambos al mismo tiempo, aumentando así la velocidad de procesamiento y reduciendo los cuellos de botella. Sin embargo, aunque Harvard es más rápida y eficiente en ese sentido, la arquitectura von Neumann sigue siendo la más utilizada hoy en día. ¿Por qué? Principalmente por 2 motivos. Primero, porque ya existe una enorme cantidad de programas desarrollados específicamente para esa arquitectura, y segundo, porque la arquitectura Harvard es más compleja de implementar y solo es rentable en situaciones específicas, donde el flujo de datos e instrucciones es muy intenso y equilibrado. Hoy en día, los procesadores más rápidos no usan una arquitectura puramente Harvard o puramente von Neumann, sino una arquitectura Harvard modificada, que busca combinar lo mejor de ambas. Una vez vistas las arquitecturas, el capítulo se centra en los elementos constitutivos de la CPU, con el objetivo de entender su estructura, funciones y limitaciones. Para lograrlo, se plantea el diseño de una CPU propia, analizando paso a paso sus necesidades y posibles soluciones. El punto de partida es responder qué hace un computador y qué necesita para hacerlo. En esencia, una computadora debe ejecutar instrucciones y devolver resultados. Estas instrucciones pueden formar parte de un programa almacenado en memoria o ser introducidas por el usuario. Primero, se aborda la ejecución de instrucciones. Para esto, se requiere una unidad funcional capaz de realizar operaciones aritméticas, lógicas y desplazamientos. A esta se la denomina unidad aritmético-lógica, dual. Los datos necesarios para esas operaciones deben almacenarse en registros, por lo tanto, se necesita también un bloque de registros. El conjunto de la dual y el bloque de registros recibe el nombre de ruta de datos, y puede incluir otros elementos como multiplexores, sumadores restadores y desplazadores. Todos estos componentes son de tipo combinacional, es decir, producen resultados según sus entradas y señales de selección. Estas señales son generadas por la unidad de control, UC, que se encarga de interpretar cada instrucción y traducirla en señales de control específicas. De esta forma, la combinación de la unidad aritmético-lógica y la unidad de control forma la unidad central de proceso, PU. En segundo lugar se analiza el almacenamiento de instrucciones. Estas pueden formar parte de un programa almacenado en memoria. Si se ejecutan de forma secuencial, salvo en los casos donde haya saltos o bifurcaciones, es necesario implementar un mecanismo de secuenciamiento, el cual también depende de la unidad de control. Esta debe saber, en todo momento, en qué dirección de memoria se encuentra la próxima instrucción de ejecutar. Finalmente se abordan los resultados de las operaciones. Aunque algunos deben almacenarse en memoria, es fundamental poder extraerlos.
Para esto, el computador necesita dispositivos de salida como pantallas o impresoras. Asimismo, también debe poder recibir datos del entorno mediante dispositivos de entrada, como teclados o sensores. Estos permiten que el sistema reaccione ante eventos externos y realice programas interactivos. Resumiéndolo, la CPU es el núcleo del computador, donde se concentra tanto la capacidad de interpretación como de ejecución de las instrucciones. Para ello, se requieren dos componentes esenciales: la ruta de datos, compuesta principalmente por la y un bloque de registros. Es la encargada de realizar las operaciones solicitadas por las instrucciones. Y la unidad de control, responsable de transformar el código máquina de cada instrucción en una palabra de control, es decir, un conjunto de señales que activan y coordinan el funcionamiento de todos los elementos de la ruta de datos. Entrando en la sección ruta de datos, el capítulo retoma la unidad aritmético-lógica, algo que ya habíamos mencionado antes. Se recuerda que esta unidad está formada por elementos combinacionales, lo que significa que su funcionamiento depende directamente de las señales de entrada que recibe. Las señales de control son las que definen qué operación debe ejecutar la ALU en cada momento. Para comprender mejor cómo funciona internamente, el texto propone que diseñemos nuestra propia ALU, aunque con una versión más simple que la de un procesador real, para que sea más fácil de entender. El objetivo es ver la relación entre los distintos elementos y cómo trabajan juntos dentro de la CPU. En la tabla 1, se detallan las operaciones básicas que esta ALU de ejemplo sería capaz de ejecutar. Estas operaciones se agrupan en varias categorías. Operaciones aritméticas, como incremento, decremento, suma y resta. Operaciones lógicas, como NOT, AND, OR y SHOR. Operaciones de movimiento, como copiar el contenido de un registro a otro, por ejemplo, pasar lo que hay en el registro B al registro D. Operaciones de desplazamiento, mover los bits de un registro hacia la izquierda o la derecha, de a un bit. Operaciones especiales, como poner en cero el contenido de un registro. Control de secuencia, instrucciones para realizar saltos o bifurcaciones, ya sean condicionales o condicionadas, por ejemplo, si el valor de un registro es 0. Estas instrucciones básicas permiten cubrir una gran variedad de tareas, y a partir de este diseño se empieza a construir una CPU funcional, entendiendo cómo la ruta de datos ejecuta instrucciones reales. Aquí la imagen después se pasa al tema del circuito lógico. En esta parte se diseña el circuito lógico de la ALU, es decir, la sección encargada de ejecutar operaciones lógicas simples, como las que se vieron en el diseño anterior. Primero se aclara una diferencia clave. Cuando sumamos 0 100 más 0 101, si lo hacemos como una operación aritmética, el resultado es 1001. Pero si lo hacemos como una operación lógica del tipo OR, el resultado es 0 101. Esto muestra que las operaciones lógicas no trabajan con el número completo, sino bit a bit, es decir, comparando cada posición de los operandos por separado. Por eso, el diseño se plantea a partir de una etapa genérica, llamada etapa i-ésima, que representa lo que ocurre en un solo bit del dato. Como los operandos tienen varios bits, por ejemplo, 8, 16 o más, se necesitará una etapa como esta por cada bit. Según el diseño planteado, la ALU debe realizar 4 operaciones lógicas: AND, OR, SHOR y NOT. Para seleccionar entre ellas, se usarán 2 bits de control, llamados S1 y S0, que codifican cuál operación debe ejecutarse. Cada etapa del circuito usará 4 puertas lógicas, una para cada operación: una AND, una OR, una SHOR y una NOT. Estas puertas reciben como entrada los bits correspondientes de los operandos A y B. Luego, todas las salidas de estas puertas llegan a un multiplexor de 4 entradas, que selecciona cuál de los 4 resultados usar. La selección se hace con los bits de control S1 y S0, que le indican al multiplexor qué operación lógica se debe realizar finalmente en esa etapa. Así, la salida del multiplexor será el resultado lógico deseado entre A y B en ese bit específico. Este proceso se repite para todos los bits, y así se completa el funcionamiento del circuito lógico de la ALU. Aquí la imagen luego se explica sobre el circuito aritmético, que es fundamental para que la computadora pueda realizar operaciones como sumas y restas. Para diseñar este circuito, utilizamos un sumador completo de n bits, que en realidad es un conjunto de varios sumadores conectados. Imaginemos que tenemos dos números, A y B, cada uno con n bits. El operando entra directo al sumador sin cambios. En cambio, el operando B puede modificarse según la operación que queramos hacer. Por ejemplo, para hacer una resta, usamos el complemento a 2 de B, que es básicamente invertir todos los bits de B y sumarle 1.
Ahora, la cuestión es cómo configurar las entradas del sumador para que realice 4 operaciones distintas. A-1, A+1, A+B, y A-B. Estas combinaciones se codifican en dos señales llamadas S3 y S2, y funcionan así. Cuando S3 y S2 son 0 y 0, el sumador calcula -1. Cuando S3 y S2 son 0 y 1, calcula +1. Si S3 es 1 y S2 es 0, suma +B. Y si ambos son 1, calcula -B. Para lograr esto, hay un circuito lógico que modifica el dato B de acuerdo a esas señales, según esta tabla de control. En vez de usar un multiplexor para seleccionar entre las diferentes versiones de B, como B original, B negado, todos ceros o todos unos, el libro propone diseñar una lógica más eficiente para modificar B bit a bit. Para eso, se analiza la función que debe tener cada bit modificado de B en función de las señales S3, S2 y el bit original de B. Simplificando esta función con mapas de Karnaugh, se obtiene una fórmula lógica que usa AND, OR y SHORT para obtener el valor correcto para cada bit de B. Finalmente, para que la unidad aritmético-lógica, o ALU, pueda realizar tanto operaciones aritméticas como lógicas, se combina esta etapa aritmética con una etapa lógica. Ambas etapas reciben los mismos datos de entrada y un bit extra de selección, llamado C4, elige cuál de las dos salidas queremos. Así, con estas señales de selección, que en total se reducen a 3, S2, S1 y S0, podemos controlar hasta 8 operaciones distintas, 4 aritméticas y 4 lógicas. Por ejemplo, con estas señales podemos hacer A-1, A+1, A+B, A-B y también operaciones lógicas como NOT de A, AND-B, AOR-B, A-SHORT-B. Este diseño combina de forma eficiente la lógica necesaria para realizar las operaciones básicas de la ALU, que es fundamental para que el procesador ejecute instrucciones. Aquí la siguiente imagen. Ahora vamos a ver el desplazador, que es otro componente importante dentro de la unidad aritmético-lógica, o UAL. Recordando lo que vimos en la tabla anterior, ya tenemos las operaciones aritméticas y lógicas cubiertas. Pero todavía nos faltan algunas instrucciones, como las transferencias entre registros, por ejemplo, pasar datos del registro B al registro D, los desplazamientos de un bit hacia la derecha o hacia la izquierda, y también la operación para borrar un registro, como el registro D. Una forma de hacer los desplazamientos es agregando un registro de desplazamiento universal que permita mover los bits 0 o una posición para cualquiera de los dos lados. Pero aquí vamos a usar otra solución que nos permite implementar un desplazador bidireccional de un bit y, al mismo tiempo, nos da la forma de borrar un registro. Para eso usamos multiplexores, que son circuitos que seleccionan una de varias entradas para enviarla a la salida. En este caso, utilizamos N multiplexores de 4 a 1, uno para cada bit del dato que queremos modificar. Dependiendo de las señales de selección, que aquí llamamos S1 y S0, la salida puede ser una de estas 4 opciones. Cuando S1 y S0 son 0,0, el dato sale sin modificar. Si son 0,1, el dato se desplaza un bit hacia la izquierda. Cuando es 10, se desplaza un bit hacia la derecha. Y si es 11, la salida será todos ceros, lo que equivale a borrar el registro. Para entenderlo mejor, la figura 8 del libro muestra cómo se conecta este circuito para un dato de 4 bits, pero la idea es la misma para cualquier cantidad de bits. Así, combinando estas señales con las que ya usamos para las operaciones aritméticas y lógicas, tenemos un total de 2 operaciones que la UAL puede realizar. 4 operaciones aritméticas, como sumar, restar, incrementar y decrementar. 4 operaciones lógicas, como NOT, AND, OR y SHORT. Una operación de transferencia entre registros. 2 operaciones de desplazamiento, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y una operación para borrar un registro. Todas estas operaciones se codifican con 4 señales de selección que llamamos OS, o Operation Select, que son las señales S3, S2, S1 y S0. Por ejemplo, la combinación 0, 0, 0, 0 significa A-1, y la combinación 1111 significa borrar un registro. Quedan aún 4 combinaciones de estas señales que no están asignadas, y que más adelante se usarán para controlar la secuencia de instrucciones. Este diseño con multiplexores nos permite controlar el desplazamiento de bits y el borrado de registros de forma eficiente dentro de la UAL, complementando las operaciones aritméticas y lógicas que ya vimos. Aquí las imágenes. Ahora vamos a hablar sobre la palabra de control, que es fundamental para que la ALU funcione correctamente. En el punto anterior ya vimos que con 4 bits podemos definir qué operación va a realizar la ALU, pero eso no es suficiente para controlar todo su funcionamiento. Hay muchas más señales que son necesarias.
Por ejemplo, además de saber qué operación realizar, la ALU necesita saber dónde están los operandos, es decir, los datos EID con los que va a trabajar. Estos operandos suelen estar guardados en un bloque de registros, por lo que se necesitan señales de control que seleccionen cuál registro se carga en el bus A y cuál en el bus B de la ALU. Si asumimos un bloque pequeño de registros con 8 registros, usaremos señales llamadas ACBS, cada una con 3 bits, para seleccionar qué registro se conecta al bus A y al bus B respectivamente. En algunos casos, puede que queramos operar con un valor indicado directamente por la instrucción, como cuando queremos inicializar un registro o sumar un número concreto. A este valor se le llama operando inmediato y se envía junto con la instrucción. Para manejar esta situación, tenemos un multiplexor en la entrada B de la ALU, llamado MUXB, que puede elegir entre el valor que viene de un registro o el valor inmediato, y esta elección se controla con la señal MB. Cuando la ALU realiza una operación, el resultado sale al bus B, y generalmente este resultado se guarda en algún registro. Para eso, tenemos otra señal de 3 bits, llamada DS, que seleccionan qué registro se va a guardar el resultado. Además, la ALU genera indicadores o flags, que son bits que nos dan información sobre el resultado de la operación. Por ejemplo, el flag Z indica si el resultado fue 0. Si es así, Z vale 1, y si no, vale 0. Aunque en nuestro ejemplo solo hay este flag, normalmente hay más para indicar cosas como el acarreo, el signo, o la paridad. Estos flags son muy importantes porque permiten hacer operaciones condicionales, como repetir un bloque de código un número determinado de veces, o saltar a otra parte del programa dependiendo del resultado de una operación. Para que la ruta de datos funcione bien, también necesitamos señales para transferir datos entre registros y memoria. Por ejemplo, podemos querer enviar datos que están en un registro hacia la memoria, o traer datos desde memoria para guardarlos en un registro. Para esto, además de la señal de operaciones que controla la ALU, necesitamos señales como RW, que habilita o no la escritura en un registro, y MD, que indica si el dato que se va a guardar viene de la ALU o de la memoria. En la figura 9 del libro podemos ver el diagrama de bloques de esta ruta de datos, con todas las señales que la controlan. En total, para controlar toda esta ruta de datos, usamos un conjunto de señales llamado palabra de control, que en este caso tiene 16 bits. Cada campo de esta palabra controla diferentes aspectos, como la selección de registros para A, B y D, la operación a realizar, la selección entre dato inmediato registro, y las señales de lectura y escritura. Por último, la tabla 9 muestra cómo se codifican estas señales para las distintas operaciones que puede hacer la ALU, como sumar, restar, hacer operaciones lógicas, transferir datos, desplazar bits y borrar registros. La palabra de control es el conjunto de todas estas señales que, juntas, dirigen cómo se comporta la ALU y la ruta de datos para ejecutar las instrucciones correctamente. Aquí las imágenes. Ahora vamos a hablar del bloque de registros, que es una parte clave dentro de la ruta de datos. Este bloque es bastante sencillo en su implementación. Contamos con 8 registros, cada uno de n bits, y las salidas de estos registros están conectadas a las entradas de 2 multiplexores. Estos multiplexores seleccionan qué registro se conecta al bus A y cuál al bus B. Las señales que controlan la selección de estos multiplexores son ACBS, cada una con 3 bits, que permiten elegir uno de los 8 registros para enviar su contenido a los buses A y B respectivamente. En realidad, cada multiplexor está formado por n multiplexores de 8 a 1, uno para cada bit, pero todos comparten las mismas señales de selección para elegir el registro completo. Por otro lado, tenemos el bus B, que es donde sale el resultado de la operación realizada por la ALU. El contenido de este bus se debe cargar en uno de los registros, el que se seleccione con la señal DS, también de 3 bits. Pero esa carga solo ocurre si la señal RW, que significa register o escritura en registro, está activada. Esto es para evitar que se sobrescriba un registro sin querer. Para hacer esto, los 3 bits de DS pasan por un decodificador que convierte la selección en 8 señales individuales, una para cada registro. Cada una de estas señales se combina con RW mediante una puerta AND, de manera que si RW está en 0, ninguna señal activa la escritura, y si RW está en 1, solo el registro seleccionado por DS se activa para cargar el dato. Además, en este bloque hay un multiplexor extra para la carga en el bus A, que permite elegir entre el contenido de uno de los registros o el resultado que siempre está almacenado en otro registro especial llamado acumulador, o AC.
Aquí las imágenes. Ahora vamos a hablar sobre las instrucciones de control de secuencia, que son esenciales para manejar el flujo de ejecución dentro de un procesador. Normalmente, el contador de programa, o PC, va avanzando de una instrucción por vez, es decir, después de ejecutar una instrucción, el PC se incrementa en 1 para apuntar a la siguiente. Pero hay situaciones en las que queremos alterar ese orden normal, y para eso existen las instrucciones de salto y bifurcación. Las instrucciones de salto redirigen el flujo hacia una dirección completamente nueva, sin relación directa con la instrucción actual. Por otro lado, las bifurcaciones hacen un salto relativo, saltando un conjunto de instrucciones hacia adelante o hacia atrás. Además, tanto los saltos como las bifurcaciones pueden ser incondicionales o condicionados, es decir, que solo ocurren si se cumple cierta condición basada en los flags de estado, que son indicadores que nos dan información sobre el resultado de la última operación. En nuestro diseño simplificado, solo contamos con el flag Z, que indica si el resultado fue 0 o no. Por eso, las instrucciones condicionales solo pueden decidir saltar o no dependiendo de si Z es 1 o 0. Para controlar estas instrucciones, definimos 3 bits, LPC, JBC, Z. Junto con el flag Z, estos bits determinan qué dirección se carga en el PC para la siguiente instrucción. Por ejemplo, si el PC es 0, el PC simplemente se incrementa en 1 para seguir con la ejecución secuencial normal. Si el PC es 1 y JB0, se realiza un salto incondicional o condicionado a 0, dependiendo de CZ y Z. Si el PC es 1 y JB1, se hacen bifurcaciones, que también pueden ser incondicionales o condicionadas a Z. La tabla que muestra estas combinaciones nos dice qué dirección se carga en el PC según los valores de estos bits y el flag Z. Sí, con estas instrucciones de control de secuencia, el procesador puede ejecutar bucles, condicionales y saltos, que son la base de cualquier programa. Finalmente, con todo esto, nuestra ruta de datos está completa. Puede realizar operaciones aritméticas, lógicas, transferencias, desplazamientos y controlar la secuencia de ejecución con saltos y bifurcaciones. La última tabla del capítulo resume todas las operaciones que la ruta de datos puede hacer, junto con su codificación y el nombre que podríamos darle en lenguaje ensamblador, como add para sumar, sub para restar, JMP para salto incondicional, y así sucesivamente. Aquí las imágenes. Imaginemos que estamos en un taller artesanal que fabrica zapatos, y que todo el proceso de hacer un zapato tarda 12 minutos, desde cortar el cuero hasta lustrarlo. Si un solo artesano hace todo el proceso solo, tarda esos 12 minutos por zapato. Pero si contrata ayudantes y divide el trabajo en etapas, uno corta el cuero, otro cose y pone los cordones, y un tercero pone la plantilla y lo lustra, el proceso se vuelve mucho más eficiente. Cada uno se enfoca en una tarea específica, y van pasando los zapatos de uno a otro a través de cajas que funcionan como estaciones intermedias. Aunque el tercero termina su parte rápido, debe esperar a que el segundo termine para recibir su trabajo, así que deciden redistribuir tareas para balancear mejor los tiempos, y poder terminar un zapato cada 5 minutos en lugar de cada 12. Este ejemplo es similar a lo que pasa en la ruta de datos de un procesador cuando implementamos canalización, o pipeline. La ruta de datos realiza varias tareas para ejecutar una instrucción. Primero obtiene el operando, luego ejecuta la operación y finalmente escribe el resultado. Si hacemos todo esto en una sola etapa, el tiempo total para ejecutar una instrucción es la suma de todos los tiempos, digamos 13 nanosegundos. Pero si dividimos esta operación en etapas independientes, como en el taller de zapatos, y colocamos registros entre cada etapa que actúan como cajas intermedias, podemos empezar a procesar una nueva instrucción en cada etapa, mientras las otras siguen trabajando en las anteriores. En nuestro ejemplo, dividimos la ejecución en 3 etapas: obtener el operando, ejecutar la operación y escribir el resultado. Cada etapa toma cierto tiempo, y el reloj del procesador debe ir al ritmo de la etapa que más tarda. En este caso, ese tiempo mínimo es de 6 nanosegundos, lo que es mejor que hacer todo en 13 nanosegundos. Ahora, aunque la ejecución de una instrucción individual tarda más, ya que debe pasar por las 3 etapas, la ventaja es que una vez llena la canalización, se puede terminar una instrucción completa cada 6 nanosegundos. Esto mejora mucho el rendimiento cuando se ejecutan muchas instrucciones seguidas. Como muestra la tabla, al ejecutar 6 instrucciones, después de los primeros ciclos de llenado, se logra una ejecución continua y eficiente. Así que, en resumen, la canalización permite que el procesador trabaje en varias instrucciones al mismo tiempo, aumentando la velocidad general, aunque el tiempo de ejecución de una instrucción individual sea un poco mayor.
Aquí las últimas imágenes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.